Diego es magíster en Patrimonio Cultural y Territorio de la Universidad Javeriana y profesional en Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con una experiencia en investigación, divulgación y gestión del patrimonio cultural. También en curaduría de exposiciones museológicas y en la edición y diseño de publicaciones impresas. Ha obtenido becas por parte del Ministerio de Cultura por la investigación del patrimonio cultural y la curaduría de arte, así como el Premio Nacional del Ministerio de Cultura por investigaciones en patrimonio cultural. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos de documentación y gestión del patrimonio cultural y arqueológico y es autor de libros y artículos sobre el mismo tema. Actualmente coordina el grupo de vigías de gestores del patrimonio cultural. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por ser parte pues de esta versión de nuestro foro y bienvenido a este espacio. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los amigos del Museo del Oro y el área cultural del Banco de la República en Armenia por esta invitación. Y bueno, voy a compartirles la presentación para ir al grano. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, le estamos viendo. Bueno, bueno, el día de hoy, pues vengo a compartirles el producto de, bueno, un poco más de 25 años de investigación, de inmersión en un territorio como lo es la Sabana de Bogotá, en búsqueda de lo que antiguamente se conocía como las piedras pintadas y que hoy en día conocemos como el arte rupestre. Ese es nuestro objeto de estudio. Y bueno, el producto de esta investigación, como les decía, pues fuera de un proyecto personal, digamos, de encararlo desde la disciplina en principio del diseño, pero ya después un poco más articulado con otras disciplinas como desde luego la arqueología, pero otras también desde la historia del arte o diferentes versiones, visiones que se pueden establecer en torno a este objeto. Pues también ha sido en gran parte gracias al aporte de las comunidades locales que se han unido en torno a una metodología que hemos aplicado que se llama inventarios participativos de sitios con arte rupestre y que hemos podido ya aplicar en 4 de los municipios relacionados con la Sabana de Bogotá específicamente. Entonces, esto desde luego es parte y agradezco, hago explícito el agradecimiento a estas comunidades, especialmente a los grupos de vigías de patrimonio que en cada uno de estos municipios pues se han unido y se ha logrado pues hacer un reconocimiento inicial de lo que se tiene en sus territorios. Bueno, desde luego ya cuando uno aborda un territorio como la Sabana de Bogotá, que tiene pues un límite pues bien diferenciado, eh, pues puede empezar a ver particularidades. Lo que les traigo acá, pues es desde luego una propuesta de una caracterización. No es definitiva porque pues estamos todavía, como vamos a ver más adelante, iniciando la inmersión a un territorio que aunque ya viene siendo investigado, digamos, desde el punto de vista del arte rupestre desde hace más de 100 años, hasta ahora considero yo que estamos realmente entendiendo la complejidad de este espacio, de este territorio, en función, digamos, de la localización y la dispersión de estas manifestaciones. Entonces, pues para iniciar un poquito y ponernos en contexto, si quisiera traerles a colación lo que, lo que pues finalmente pueden ser unas consideraciones de más amplio rango en torno a lo que en este caso es la piedra pues que es nuestro material, nuestro soporte del arte rupestre, pero que finalmente es una materialidad que nos ha permitido a través del tiempo, eh, digamos, guardar y reconocer o plasmar las huellas del paso, eh, tanto de la vida en general como del ser humano y de la cultura, ¿no? Entonces, aquí vemos una serie pues de eh, manifestaciones en las que la piedra finalmente nos da información, se convierte en un documento
imprescindible, sobre todo para entender el pasado más antiguo, donde a diferencia, y ahí pues podemos ver al ser humano, el hombre y la mujer, que somos perecederos, la piedra pareciera ser más bien como el material a través del cual nos podemos eternizar o proyectar mucho en el tiempo para trascender las generaciones. También hay que tener en cuenta que en esta misma línea de acción, digamos de idea, perdón, la piedra es un soporte de la memoria, ¿sí? Y no es cualquier soporte. Tal vez sea el más exitoso en el sentido de su durabilidad en el tiempo. Aquí lo hemos comparado con varios soportes que hemos venido a través de la historia desarrollando como seres humanos para guardar la memoria tanto escrita como visual, auditiva, datos, ¿no? Y ya pues en el presente los datos electrónicos y cuyos soportes finalmente pues tienen todos una durabilidad que pues es limitada, ¿no? En el tiempo, pero vemos aquí en el comparativo como la piedra finalmente sabemos que puede guardar datos en el sentido de imágenes o escrituras eh, de más de 10.000, 20.000, 30.000 o 50.000 años, como se conoce ya que existe arte rupestre en algunas partes del mundo. Entonces, esto se los traigo a colación para también entender y darle un poquito más de dimensión a la valoración que se debe tener del arte rupestre como un objeto arqueológico único que nos está dando la posibilidad de entender un pasado muy antiguo, pues gracias a esa materialidad. También, digamos, aquí en nuestro contexto ya de los grupos indígenas americanos y especialmente aquí en territorio colombiano, pues sabemos que la memoria también, digamos, puede estar representada, esa memoria antigua, prehispánica, pudo haber sido plasmada en muchos soportes. Desde luego el primer soporte casi que por instinto pudo haber sido el propio cuerpo humano, ¿no? La manera como se plasmaron pinturas corporales, em, pero ya utilizando materiales como la madera, los tejidos, la cerámica. Algunos de estos, como ustedes bien lo saben, son también perecederos porque básicamente están hechos en materiales, soportes orgánicos que con el tiempo han desaparecido. Por eso es que prácticamente se podría decir que la arqueología, y sobre todo acá en Colombia, se hace en torno a dos materiales que son la cerámica y los líticos, ¿no? Que son los que más sobrevivieron en el tiempo. Pero esto se los traigo también a colación para entender que el arte rupestre hacía parte de todo este corpus de soportes y que solo era uno más que finalmente debía haber estado imbricado también en la misma cultura y las nociones y las formas de expresar un lenguaje, digamos, a través de lo gráfico, de lo visual. Aquí les traigo un ejemplo, pues que puede de alguna manera comprobar lo que acabo de comentarles en el sentido de que eh, hemos podido observar que algunos grafismos, algunos elementos de diseño que aparecen no solamente en el arte rupestre, sino también en la cerámica, en los tejidos, en la propia orfebrería, se repiten. Digamos, aquí estoy hablando en específico en el área que llamamos muisca, y nos daría la idea de que en efecto parecen corresponder a un mismo sustrato cultural, ¿no? Esto para seguir rompiendo un poquito la idea de que el arte rupestre es algo separado del resto de las materialidades y desde luego estaba imbricado íntimamente en los grupos, en las maneras de expresarse. Finalmente, pues sí, ¿qué es el arte rupestre? Pues lo entendemos hoy en día como aquellas pinturas y grabados que fueron plasmados sobre piedras, digamos, en entornos naturales, piedras que no fueron modificadas, no fueron, digamos, ni transportadas ni trabajadas de manera independiente a su localización original. Son piedras que se han mantenido en el mismo afloramiento, donde naturalmente pues yacen, y ahí fueron significadas, fueron
como pueden ver aquí en el dibujo, tanto dibujadas, pintadas a través de la adición de un elemento como puede ser un pigmento, o mediante la sustracción de la piedra, digamos a través del tallado o otras técnicas de grabado, que es lo que llamamos también los petroglifos, ¿no? Personalmente, no me gusta utilizar los términos petroglifo o pictografía que algunos los utilizan, porque considero que se debe hacer como más énfasis es en la técnica más que en la posible significación. Cuando decimos petroglifo o pictografía, le estamos ya adjudicando un sentido que no estamos seguros si lo tiene, ¿no? Entonces me referiré aquí pues a pinturas y grabados. Hay algunas teorías, muchas, pues desde luego, para tratar de responder a ese gran cuestionamiento sobre qué significa el arte rupestre. A mí me gusta personalmente mucho la que ha planteado Raigel Dolmatov y ya después, más recientemente, otros investigadores a nivel internacional, em, sobre la posible relación de la imaginería, es decir, el repertorio de imágenes que tienen o tuvieron grupos indígenas en el pasado y que posiblemente todavía algunos lo conservan, a través de la ingesta de alucinógenos como el yagé, el yopo, etcétera, que pudieron haber logrado unos estados alterados de conciencia especiales mediante los cuales se logran unas visiones de ciertos patrones, como los vemos aquí en la imagen, patrones geométricos que están relacionados a la aparición también de un fenómeno neurofisiológico que el ser humano tiene a nivel universal que se llaman los fosfenos. Esos fosfenos son esas luces que aparecen de manera, por ejemplo, casual cuando tenemos un golpe, etcétera, o cuando se tiene algunos estados, por ejemplo, de migraña, eh, o también mediante la ingesta de alucinógenos o en estados alterados de la conciencia. Eso es interesante, es una opción de pensar que esos elementos gráficos surgieron a partir de estas visiones y lo que se ha hecho es plasmar de alguna manera, desde luego mediado por un significado cultural, estos elementos en las pinturas y grabados rupestres. También es importante entender, y lo hemos logrado, digamos, discernir a través de algunos también trabajos etnográficos, que los sitios con arte rupestre tenían una significación especial como unos hitos claves en la significación del paisaje, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso de la piedra de Enji, eh, en, donde Raigel Dolmatov, digamos, logra reseñar que los indígenas tucano, pues le tenían una significación especial porque era casi que el centro de su mundo, eh, como una cosmogonía en torno a la cual se podría ordenar el territorio porque pues está a su vez también relacionado con eh, unas constelaciones en el cielo, donde cada constelación o cada estrella tenía también un correlato en un clan específico de este grupo indígena. Entonces, la piedra es un poderoso hito que puede estar marcando, o pudo también en el pasado, una significación especial para un ordenamiento territorial en función de esa visión cosmológica y la manera de situarse en el mundo que tenían los indígenas. Ahora bien, vamos también a entender un poquito que aquí no se va a hablar solo de arte rupestre, como lo que acabamos de ver de las pinturas o los grabados, sino también de los sitios con arte rupestre. Y eso es un concepto que pues hemos acuñado a través de las siglas SAR para que podamos entender un poco más la complejidad y ampliar el rango también, digamos, de estudio y de comprensión de este fenómeno. Cuando vemos una piedra con arte rupestre, pues identificamos primero pues, que efectivamente ha sido grabada o pintada a través de unas unidades que podrían ser también útiles, digamos, a la hora de hacer un análisis, unas unidades que llamamos los motivos. El motivo rupestre finalmente está relacionado e imbricado siempre con otros, formando lo que consideramos es un panel, ¿no? Los paneles entonces estos son desde luego unas clasificaciones, digámoslo así, unas categorías
que nos sirven para hacer la documentación y también la descripción de los sitios, pero pues podrían también aplicarse para hacer los análisis relacionales entre sitios y regiones, ¿no? Pero sirve también para entender que tanto el motivo como el panel se relacionan íntimamente al emplazamiento rocoso. Ese emplazamiento puede ser de muchas características. En este caso vemos un bloque errático que siempre también están, desde luego, localizados y relacionados íntimamente con un entorno. En su entorno próximo empiezan a aparecer ya y uno empieza a observar que hay elementos de contexto desde la propia fisiografía, ¿no? Del paisaje, los elementos geológicos, bióticos, ¿sí? La vegetación, la fauna, todo esto empieza a generar una lectura de estos elementos como paisajes, ¿no? Entonces, ya cuando ampliamos la escala, empezamos a ver que los sitios con arte rupestre finalmente son elementos constitutivos del paisaje y se deben a él y a su vez le dan significación. Desde el punto de vista también, digamos, de estas aproximaciones del patrimonio cultural para la interpretación de los paisajes, entendemos también que el ser humano ha hecho una modificación en prácticamente todo en la faz de la Tierra y por eso no podemos hablar de paisajes que no han sido intervenidos, sino paisajes que de alguna manera ya han venido siendo transformados. Y esto se reitera pues con el actual concepto del antropoceno, que supuestamente es una nueva era geológica en la que estamos atravesando porque ya el ser humano ha permeado pues todo el territorio. Y por lo tanto podemos ver también que los sitios con arte rupestre se pueden también interpretar como paisajes culturales, ¿no? Porque finalmente, como vemos aquí en la fotografía, estos yacimientos están íntimamente ligados con lo que ha sido el uso del territorio, las modificaciones, en este caso vemos, por ejemplo, la siembra del señor que está ahí, que es don Javier Cañón, pues que él ya murió, pero cuando yo me la encontré ahí, por fin pude entender sobre todo un elemento más que no se ve en el registro, digamos, visual de este paisaje, porque fue la narrativa que él tenía sobre la significación de esta piedra. Pero bueno, esto va un poquito más allá del alcance de esta charla, pero sí quería mostrar que el factor humano es clave porque finalmente es el que puede detonar las significaciones presentes, pero que sin duda también hay que reconocer que detonaron y le dieron sentido y pues fueron la razón de ser en el pasado de por qué hacer arte rupestre y por qué significar un territorio a través de pintarlo o grabarlo. Cuando vemos ya en una escala mucho más amplia, pues empezamos a entender que se conforma un territorio a través de la aparición, digamos, reiterada de sitios con arte rupestre en una geografía específica. Esto ya llegando a nuestra escala de la sabana de Bogotá, pues podemos empezar a ver que casi que como en esas em, las layers, las capas de los planes de ordenamiento, podríamos generar toda una capa de sitios con arte rupestre y eso nos empieza a mostrar que pueden existir ciertos patrones o que el territorio en todo caso en el pasado tenía también, pudo haber tenido una lógica de ordenamiento y de utilización a partir de la aparición de estas piedras que pueden estar formando rutas o son espacios que han sido, no sé, apropiados de alguna manera y que por esa razón fueron marcados. También, pues además del ámbito espacial que acabamos de ver, es importante también reconocer que hay una dimensión temporal en torno a estos sitios que nos dan la posibilidad de entender que ha habido todo un proceso natural y social en torno a ellos que finalmente también le dan ese valor como objeto no solo arqueológico, sino cultural y patrimonial. Aquí vemos, voy a pasar rápidamente la historia en torno a una piedra, como pudo haber sido cualquiera de las que yacen aquí en nuestra sabana de Bogotá. Cuando empiezan a llegar los cazadores recolectores, dejan sus huellas en el subsuelo de estos espacios, ¿no? Especialmente con objetos líticos, huellas de fogón, etcétera, de sus cacerías y trashumancias por el territorio. Y ya en un periodo que sabemos que de hace un poco más de 2000 años, 2500 años, ya empiezan los grupos
a establecerse, digamos, de manera más sedentaria, los grupos Herrera y Muisca, y muy probablemente hayan sido estos grupos también, o principalmente los que realizaron las pinturas en el territorio. Debo aclarar de una vez que voy a hablar de manera un poco, o sea, no tenemos datos reales ni comprobados de ninguna fecha del arte rupestre en la sabana de Bogotá, ni tampoco en Colombia, ¿no? Pero como estoy haciendo énfasis en la región, esto es importante para entender porque muchas veces nos vamos siempre al contexto de lo indígena, específicamente de lo muisca, y eso permea mucho las maneras de ver este objeto. Pero digamos que en términos generales podría aventurar que pudo haber sido durante este establecimiento de estos grupos agricultores del periodo Herrera y Muisca, donde pudo haberse realizado el arte rupestre en su mayoría. Desde luego llega todo lo que fue la invasión europea y todos los cambios que se suscitan en el territorio, la colonia europea que se establece y finalmente el presente, donde el territorio es un palimpsesto y esas huellas de esa diversidad y esos cambios, sobre todo abruptos que hemos tenido en los últimos 50 años o más, en el último siglo, pues han dejado una huella cada vez más marcada en estos espacios. Hasta el punto en que probablemente también se pierdan, porque los estamos viendo ante nuestros ojos desaparecer, gracias pues a estos ampliaciones de fronteras urbanas, muchas veces sin planeación en los territorios que desafortunadamente han propiciado pues que esta historia que acabamos de ver desaparezca en muy poco tiempo. Entonces, por eso vamos a hablar es de sitios con arte rupestre, que al final sería toda la suma de los elementos que están imbricados en ellos, ¿no? El motivo, el panel, el emplazamiento rocoso, el entorno, el paisaje y todo visto desde una perspectiva territorial, donde cobra mucho más sentido y donde se hace posible su manejo, que al final vamos a ver de qué se trata un poquito lo de la gestión del patrimonio. Ya para entrar entonces en nuestro territorio de la Sabana de Bogotá, pues encontramos una diversidad de paisajes, pues a pesar de que la sabana es en principio una planicie, en todo caso tiene una cantidad de estribaciones, perdón, y espacios diferenciados que generan, o dan la posibilidad de que el arte rupestre también se encuentre de manera diferenciada y con algunos desarrollos particulares en algunas, en algunos de estas zonas que vamos a mirar dentro de la sabana de Bogotá. También hay que entender que el arte rupestre es una manifestación universal y se encuentra pues en todo el mundo prácticamente, ¿no? En Colombia también se ha venido pues construyendo muy de a poco un mapa que nos da la posibilidad de entender que en efecto tenemos tanto pinturas como grabados aparentemente muy bien diferenciados en ciertas zonas, ¿no? En Cundinamarca ya si hacemos la escala un poco más cerrada, pues también sobre todo lo que es la vertiente occidental de la cordillera oriental, encontramos un gran, digamos, horizonte de petroglifos y ya lo que es en el altiplano, en las zonas altas, mayores a 2000 metros sobre el nivel del mar, pues encontramos una zona con pinturas. Sin embargo, pues este mapa también se ha ido como rompiendo un poco porque se han encontrado muchos casos diferenciados y excepcionales, digamos, que casi que se vuelven como intrusivos de una zona a la otra. Vamos a ver en la sabana de Bogotá ahora sí, en este contexto, lo que más o menos es un mapa muy general desde luego, con unas grandes zonas, esos puntos rojos que vemos ahí serían como concentraciones de sitios con arte rupestre en la modalidad de pintura y lo que serían los puntos negros sería la modalidad de grabado. Entonces, como ven, los grabados básicamente están ya a las afueras de lo que es propiamente la sabana, en las vertientes hacia, especialmente hacia el Magdalena, aunque encontramos un puntico por acá que se llama Enguasca, que vamos a ver también más adelante ese ejemplo, donde aparece pues un caso excepcional. Sin embargo, pues sí parece ser muy homogénea digamos, la distribución de pinturas en esas zonas altas que les comentaba y desde luego bordeando la sabana. Propiamente lo que es la sabana
en la zona plana pues no se encuentra arte rupestre, pues básicamente porque no tenemos afloramientos rocosos, ¿no? Em, lo que se sabía hasta hace unos años, pues, de la sabana de Bogotá, pues, básicamente sí, era que teníamos unos denuncios y algunas publicaciones donde se daban a conocer algunos sitios, pero no conocíamos, digamos, ya lo que significaba cada uno de estos puntos. O sea, teníamos la certeza de que en Soacha había arte rupestre, o de que en Boyacá o en Tenjo habían nociones de dos, tres, cinco piedras en cada uno de estos puntos, pero no teníamos una idea ya de llegar a un detalle territorial para empezar a entenderlo. eh, qué tanto más había, pero también las características de ese arte rupestre para ver si a nivel territorial más amplio podríamos llegar a empezar a concebir una caracterización. Entonces, pues con base en esa necesidad, durante el año 2015, aunque hay unos antecedentes un poco desde el 2010, empezamos a generar y a gestionar una serie de proyectos, eh, especialmente con la gobernación de Cundinamarca y a través de las alcaldías, para lograr establecer, responder a esa pregunta de cuántos y de qué características son los sitios con arte rupestre en los municipios. Estas gestiones han sido un poco complejas porque, pues, ustedes ven aquí el mapa, logramos hacerlo en la Sabana de Bogotá, en Soacha, Boyacá y Tenjo, y lo que quisiéramos y nuestro objetivo es lograr encadenar el territorio, lograr, por ejemplo, encadenar ese bache que queda entre Boyacá y Tenjo, a través de Mosquera posiblemente, porque lo demás, la zona de Funza es más plana, y de pronto también seguir por este costado de la vertiente occidental de la sabana, con Zipacón y encadenar con Facatativá. Y igualmente hacia el sur con Usme, donde ya hemos venido también haciendo algunos adelantos. Pero lo que les vengo pues, a mostrar hoy, a compartir, es el resultado de la investigación en estos tres municipios, básicamente, aunque también sumado a otros hallazgos esporádicos y esparcidos en otras zonas de la sabana. En Boyacá, que es el primer municipio, logramos identificar 58 sitios con arte rupestre y desde luego, pues aquí les voy a hacer un zoom, encontramos algunas concentraciones ya muy particulares. Vuelvo y reitero, están siempre en zonas ya de ladera de ciertos macizos montañosos aislados que se encuentran en la sabana y por eso se encuentran en especiales concentraciones. Lo que vemos aquí, los círculos pues son casi que las identificaciones de cada uno de los sitios, pero en punto rojo aparecen relacionados con algunos sitios arqueológicos de investigaciones antecedentes que hubo ahí y que pues bueno, por lo menos nos dan una idea de que como sitios precerámicos o ya del periodo Herrera, por ejemplo aquí en Boyacá, pues aparentemente pues están relacionados por lo menos espacialmente con los sitios con arte rupestre. En Boyacá vemos aquí tres puntos en negro, porque resulta que ya empezamos a ver petroglifos, es decir, los grabados, a diferencia de las pinturas, y están relacionados ya con la bajada hacia las tierras templadas, ¿no? Entonces ya como que se rompe esa condición de los 2.600 metros y empezamos a irnos hacia las vertientes, hacia los templadas, digamos, hacia el Magdalena, y ya empezamos a ver los petroglifos que vimos en el mapa más amplio de la sabana. Eh, También hay una zona aquí al sur ya en colindancia con Soacha y con Mosquera, que es el sector de Fute, donde no pudimos hacer el inventario completo, pues también hay que ver que para hacer un inventario de estos, pues que desde luego se hace de manera participativa y con la comunidad, pero también depende de muchos factores, entre ellos la posibilidad de entrar a los predios privados y no siempre es fácil porque a veces la gente es renuente pues a que se les haga este tipo de reconocimiento en sus territorios. Entonces no se puede lograr un mapa lo suficientemente completo. En el caso de Soacha, se trabajó sobre todo la zona que está más cerca al casco urbano, que sabemos que está en constante ampliación y por lo tanto riesgo. Y por eso fue que se hizo énfasis en el trabajo en torno a
a la zona occidental de Soacha, donde logramos identificar 12 zonas y 98 sitios con arte rupestre. También, como es evidente, las zonas corresponden a afloramientos rocosos. Por ejemplo, la zona de Canoas, aquí, que es la zona 4. En esta zona, pues, encontramos, es muy evidente en el paisaje la cantidad de rocas que afloran en esa montaña, y por lo tanto también es evidente que haya más sitios con arte rupestre ahí. Sin embargo, hay unas zonas como la de Panamá, que está muy cerca a un sector que se llama Ciudad del Sucre, donde sabíamos que en el pasado existieron muchos más piedras, pero con esta ampliación urbana y sobre todo con la implementación de canteras y explotaciones mineras a cielo abierto, pues se perdieron muchas. Muchas son, sabemos que decenas de sitios que se habían de alguna manera denunciado en el pasado. El sector sur de Soacha, que no aparece aquí en el mapa, fue reconocido en los últimos años por Everardo Herrera, Mario Rodríguez y, se me olvida ahorita el nombre de una arqueóloga, un grupo de arqueólogos, pues, que estuvieron haciendo un plan de manejo arqueológico para todo el municipio y lograron identificar más de 50 nuevos sitios. O sea que estamos hablando que en Soacha nada más pueden haber ya más de 150 sitios ya en este momento identificados. Para Tenjo, Tenjo pues tiene otra característica, es que Tenjo pues básicamente es una serranía que está en la mitad de la sabana de Bogotá, y en ella es donde se concentran los afloramientos rocosos. Entonces, pues aquí el mapa que les traigo es un poquito más ilustrativo, pero muestra la distribución en ese cerro de 23 sitios con arte rupestre, eh, que sobre todo se emplazan en unas veredas que tienen unos nombres muy bonitos, digo yo, porque son toponimias indígenas muiscas, como la vereda Chincel, el cerro Churuguaco o la vereda Chitasugá. Y definitivamente, pues sí establece por lo menos una relación de tipo eh, lingüístico con posible relación con sitios con arte rupestre, que en el pasado pues sabemos que también estuvo habitado esto por los indígenas muiscas específicamente. Bueno, la caracterización que se conocía hasta antes de que lográramos, digamos, ya tener estos datos de los más de prácticamente 300 sitios con arte rupestre que identificamos, pues se tenía noción de que el arte rupestre de la sabana de Bogotá básicamente estaba constituido por pinturas de color rojo, que se aplicaban de una manera mediante la técnica dactilar, que su configuración era geométrica abstracta, digamos en general, y que pertenecía al pasado prehispánico y específicamente a lo muisca, porque eso era muy reiterado, sobre todo en las bibliografías que encontramos de la mitad del siglo XX hacia atrás. Casi que se daba por hecho que esto era arte rupestre muisca, como vemos ahí en el grabado de Darío Rosso de 1938. Pero esto siempre fue un imaginario que inclusive ha sido muy difícil todavía de desvirtuar hoy en el presente, porque sigue diciendo que el arte rupestre de la sabana es muisca. Eso no es necesariamente. Cuando empezamos a mirar esta caracterización básica que les acabo de mostrar, pues sí, en efecto, constatamos que la gran mayoría del arte rupestre son pinturas. Vemos aquí un mostrario de algunas de las configuraciones clásicas, digo yo, del arte rupestre de la sabana, que son figuras geométricas muy abstractas, entreveradas, ¿no? Con zigzags, laberintos, rombos. Es muy difícil de describir en el sentido de que pues uno finalmente va a terminar siempre tratando de irse a lo geométrico para lograr describir, porque no sabemos aquí si hay representaciones de algo del mundo. Es decir, hay muchos tipos de arte rupestre. Por ejemplo, ustedes conocen el del Chiribiquete y otros sitios en la Amazonía donde es fácil identificar fauna, flora, objetos, gente. Aquí no, aquí vemos es solamente formas geométricas que son muy difíciles de discernir su significado. Pero hay excepciones entonces a la regla, como les decía antes. Existe un grabado, un petroglifo en Huasca, Cundinamarca, y casi en el centro de la sabana de Bogotá, que lo hemos estudiado recientemente en un plan de manejo que hicimos. Y pues sí resulta algo como que rompe la regla y no sabemos por qué aparece este petroglifo, si pertenece a otros grupos o a otra época.
Pero bueno, esto en todo caso abre la posibilidad también de tratar de entender cómo el territorio se fue formando en el pasado y estas excepciones también preguntarnos por qué se dieron, ¿no? Sobre el color, pues siempre se dijo era muy evidente que eran rojas, pero también cuando empezamos ya a entrar en detalle en el territorio vemos que en efecto aparecen policromías como en este caso esta de Tenjo, donde se mezcló el rojo con el amarillo. Y esto fue fácilmente, digamos, o no, finalmente discernible gracias a la aplicación de filtros de fotografía especiales en un programa que se llama Desstretch, que es muy popular para el arte rupestre, y logramos, como ustedes ven aquí en la separación de las capas de los colores, pues lograr hacer unas reconstrucciones de cómo eran estos sitios. Aquí vemos una evidente, aquí sí no tocó meterle ningún filtro de la fotografía porque es muy evidente que contamos con el rojo y el amarillo para formar un solo motivo rupestre. O en este caso el rojo y el negro, ¿no? Esa mezcla que probablemente correspondía también a más colores. Ahí alcanzamos a ver algunas huellas del amarillo, pero aquí se hace una reconstrucción de lo que posiblemente eran esos murales. Con esto se nos rompe todo el esquema de lo que hemos venido mostrando o pensando sobre el arte rupestre de la sabana, porque siempre lo hemos pensado que lo que vemos es lo mismo que hicieron los indígenas, y no, resulta que mucho de lo que vemos solamente es el rezago de lo que tuvo que haber sido algo mucho más complejo. Y resulta que es que los pigmentos diferentes al rojo no se conservan tan bien y se pierden mucho más en el tiempo, probablemente porque tengan una carga orgánica mayor o porque en su configuración, digamos, la adherencia es mucho menor. Entonces, esto es importante también entenderlo porque muchas veces se hacen estudios completos digamos, de identificar o de analizar los motivos rupestres, entonces se sacan unos listados y se trata de hacer una estadística, etcétera, pero hay que tener en cuenta que posiblemente lo que vemos solamente es un porcentaje y de pronto muy pequeño de lo que realmente había. Aquí vemos otro caso, como gracias al uso de estas tecnologías podemos identificar inclusive trazos perdidos. Me voy a ir a este caso un poquito más adelante, pues porque tal vez ilustra otra de estas características que estamos reevaluando. La técnica dactilar siempre se pensó que el arte rupestre básicamente había sido elaborado con los dedos, eh, porque coincidía el ancho de los trazos con pues, lo que es el dedo, ¿no? Más o menos 1,5 centímetros. Sin embargo, pues hemos encontrado que, pues además de efectivamente que fue hecho así, también se hicieron improntas, las improntas, todas estas huellas fueron hechas directamente untando la pintura en la mano y haciendo el diseño sobre la mano y después plasmándolo sobre la piedra, ¿no? Para generar todas estas variantes. Pero también hemos encontrado que el pigmento se plasmó de manera directa, digamos, y en estado sólido, como si fuera un terrón, como si fuera una crayola, ¿no? Hemos encontrado ya toda una tradición, inclusive podría ser como un sustrato diferenciado de otro momento del arte rupestre donde se utilizaron esa otra forma, digamos, que parece ser mucho más rápida y posiblemente de un periodo posterior al de la elaboración de pintura ya como en estado líquido. Aquí a la izquierda vemos un mural donde los detalles son muy, muy finos que fueron hechos posiblemente con un pincel. Entonces ya no solamente era el dedo eh, pinceles, sino también estos terrones. Aquí vemos otros casos. Esto que vemos aquí en blanco es un graffiti, ¿no? Pues como para que no se confundan. Pero vemos otros casos donde el arte rupestre, pues sí, tiene una elaboración diferenciada, posiblemente posterior. Yo todavía no tengo certeza, pero esto para mí podría ser durante ya los primeros años después de la invasión europea, por la iconografía que hemos estado identificando con esta técnica del rayado, del rayado o del terrón sólido. Eh, pero, eh, pero en todo caso se sigue conservando esa calidad de geométrico abstracto. Aquí vemos también un ejemplo clásico lleno de rombos, todo esto, como les decía, no podemos saber si están refiriéndose a algo del mundo o finalmente es una abstracción mucho más compleja que
puede estar representando más bien, en vez de representar, más bien es comunicando ideas o casi que una protoescritura, ¿no? Que algo que esté ya refiriéndose específicamente y que alguien llegue, después lo vea y sepa lo que está plasmado gracias a que conoce el código, ¿no? Podríamos, por ejemplo, aventurar en este tipo de figuras que son reiterativas. Este es uno de los ejemplos más evidentes que encontramos en estos municipios que estudiamos. Esas figuras como radiadas, centradas, parecen finalmente corresponder posiblemente y están relacionadas al cuerpo humano, ¿no? Esto es, como les digo, aventurado aquí un poco y no es el objetivo de esta charla, pero pues esto se puede profundizar mejor para poderlo explicar ya al detalle, pero es muy probable que sí haya una intención de abstraer y representar mediante un símbolo algo que pues ya se aparta mucho del referente natural del cual se inspira la figura. Vemos aquí otros ejemplos, son muy pocos en los que logramos identificar algo, ¿no? Aquí se ve que es un antropomorfo, o sea, es una figura humana con algún tocado, etcétera. Y aquí pues una breve compilación de algunos de esos pocos diseños en los que sí podemos decir inclusive que hay un animal, ¿no? Como este que es famoso, el pajarito de Swatch, que posiblemente sea un búho, pero de resto es muy difícil. O este a la derecha, que probablemente sea una representación de un tejido, ¿no? Digamos, de la manera como se elaboraba, podríamos decir, una mochila. No lo sabemos, pero son muy pocos los ejemplos de algo concreto que podamos identificar. Ahora bien, sobre la pregunta si el arte rupestre era prehispánico y si sobre todo es muisca, pues esa pregunta también no la podríamos abordar a partir de lo que les comentaba ahorita, que hemos logrado identificar gracias a estos programas como el de ese Stretch, unos trazos que nadie veía antes, siempre los registros pues mostraban las pinturas rojas, pero al darnos cuenta que en efecto existían unos trazos perdidos sobre los cuales CES hizo una superposición posterior, desde luego, pues evidencia que hubo un sustrato anterior y que posiblemente ese sustrato sea muy antiguo. Es decir, vemos el caso aquí de la figura de la derecha, donde hay un rombo ahí ya casi invisible. Es probable que ese rombo ya en el momento en que se hizo la figura superpuesta, que vemos acá abajo más clara, haya pasado mucho tiempo. Para mí pasaron siglos, es decir, la figura de atrás tuvo que desvanecerse de tal manera que permitió que el dibujante indígena que hizo la siguiente, pues pudiera simplemente, digamos que inspirarse o aprovechar esa figura de atrás para volver a hacer otro dibujo diferente. Y si pasó tanto tiempo como el que ya ha pasado desde este presente hasta ese pasado, es probable que hayan pasado también otros 500 o 1000 años atrás entre la ejecución de una pintura y la otra. Estamos hablando de una profundidad que si eso lo comparamos con lo que sabemos del poblamiento muisca y herrera, probablemente trascienda a esos grupos. Eh, También voy aquí a lanzarme a una especulación que tendría que tener mucho trabajo y los invito pues a explorarla, es que los grupos indígenas que llegaron a la sabana de Bogotá hace más de 10.000 años, muy probablemente ya llegaron haciendo arte rupestre porque venían haciéndolo desde el estrecho de Bering cuando pasaron hace 20.000 años, ya el ser humano sabía hacer arte rupestre, muy probable que llegara a la sabana de Bogotá haciendo arte rupestre, pero ese arte rupestre, como se hizo al exterior, ya desapareció. Es decir, pasaron 10.000, 8.000, 5.000 años y ya el arte rupestre desapareció. ¿Cómo estamos viendo desaparecer el que estamos todavía observando acá? Para mí este arte rupestre que estamos viendo hoy en día no tiene más de 2.000 años máximo, digo yo, eh, pero porque estos pigmentos tienen una tasa de degradación que no hemos podido todavía medir, pero para mí que no pueden durar tanto tiempo al exterior, sobre todo pues también con las condiciones que tenemos acá. Entonces puede que hayan habido otras tradiciones de arte rupestre anteriores que finalmente desaparecieron, pero las iban continuando los indígenas o los grupos que iban llegando. Eso lo voy a ilustrar un poquito más adelante. También hemos encontrado un arte rupestre con otras características diferentes en cuanto a color. La técnica es muy similar, pero la iconografía es diferentísima.
y eso es lo que llamamos, pues, finalmente arte rupestre ya del periodo post-invasión europea, que es muy evidente aquí, por ejemplo, en el caso de estos crucifijos y la manera como se representa la figura humana. Aquí lo vemos de pronto más claro, voy a hacer un zoom. Aquí vemos un mural de Oaxaca, donde eh, se pueden ver crucifijos, pueden ver unas figuras humanas que no son las normales que aparecían en el periodo anterior. Y vemos sobre todo una superposición. Ustedes ven aquí lo que está en naranja sería ese arte rupestre post-invasión europea y lo que está en rojo serían muestras del arte rupestre anterior. Y vemos la superposición, perdón, me fui, aquí en este mural aparecen los dos momentos y pues nos permite entender que realmente sí pasó un tiempo entre la ejecución de lo que está en rojo y lo que está en naranja, y sobre todo que lo del naranja tiene una iconografía diferente y ya con evidentes inspiraciones en motivos católicos. Y esto lo vemos mucho más evidente acá. Esta también hace parte de un conjunto en Boyacá y aquí vemos claramente la Virgen eh, relacionada con un elemento muy indígena como es la culebrita ya en zigzag en la parte de arriba, pero efectivamente podemos decir por la simple iconografía que el arte rupestre se siguió haciendo durante el periodo colonial. Desde luego hay otras formas de arte rupestre que si nos atenemos a lo estrictamente a lo que significa hacer arte rupestre, pues son válidas también, que ya son formas de intervenciones modernas que se han hecho sobre óleo o grabados de manera conmemorativa o también iconoclasta, como vemos aquí estas cruces eh, que fueron hechas sobre unas pinturas con arte rupestre, pero cruces católicas, o este mural de los presidentes en Facatativá, o este gran grabado conmemorativo en las piedras de Suezca, ¿no? También arte rupestre neo indígena, digo yo, porque hay gente que ha vuelto otra vez a querer hacer arte rupestre y se van con sus pigmentos, hacen algunos ensayos, no han logrado desde luego dar con la fórmula que tenían los indígenas para que eso sobreviviera. Y estas pinturas neoindígenas, pues yo las he visto desaparecer, no han durado más de 5, máximo creo que durarían unos 10 años. Pero es interesante como un fenómeno que es de prolongación de esa tradición, o por lo menos de una reinterpretación de lo que es el arte rupestre anterior. Esto sería como una línea de tiempo finalmente que durante más de 10.000 años, muy probablemente el ser humano aquí en la sabana de Bogotá efectivamente elaboró arte rupestre, hubo varios momentos, mucho de ese arte rupestre de los primeros desapareció, después llegaron los grupos muiscas o herreras y probablemente ese sea parte del arte rupestre que estamos viendo hoy, el arte rupestre colonial, y ya durante el periodo republicano y el actual, pues inclusive el graffiti, que sabemos que pues actúa o se plasma de manera vandálica muchas veces sobre el arte rupestre, pero culturalmente, si lo vemos así, o antropológicamente, pues también es una manifestación del arte rupestre, que si lograra perdurar, pues tendría ya su condición histórica en el futuro. Pero lo más seguro es que por los pigmentos industriales que se utilizan y todo, pues un graffiti tampoco perdure más de 20, máximo 30 años, ¿no? En cambio, las pinturas rupestres, pues sí seguirán ahí, pues si las cuidamos. En resumen, el arte rupestre, pues efectivamente son pinturas del arte rupestre, perdón, de la Sabana de Bogotá, pues efectivamente en su mayoría son pinturas, grabados, hasta ahora solo conocemos un caso, pero lo hay. Ya no podemos hablar de que solo es rojo, sino que son policromías. Fueron policromías, la mayoría se perdieron, pero ahora cada vez que veamos un sitio con arte rupestre, pensemos que ahí le falta algo. Pensemos que ahí pudo haber habido pigmento amarillo, blanco, negro, etcétera. Hubo varias técnicas, sí, muchas diversas técnicas de aplicación, como vimos la dactilar, con pinceles, con muchos tipos de instrumentos, y eso también está todavía por estudiarse más a fondo para poder lograr hacer también, digamos, un listado de ejemplos y de casos para empezar a ver como ciertas líneas estilísticas diferenciadas en cada uno de los sitios. Que el arte rupestre geométrico abstracto, digamos, es una categoría desde la historia del arte, específicamente se estudia o se
nomina así, pero nos sirve como para entender un poquito que es que ellos no dibujaban la naturaleza tal como la veían, sino que hacían un proceso de intermediación muy complejo para lograr finalmente reducir y economizar en pocos trazos de pronto un concepto mucho más amplio, ¿no? Y que tenían finalmente el arte rupestre de la sabana, pudo haber sido esa tradición continua desde lo prehispánico hasta lo posthispánico o de la invasión europea. Ahora bien, ya para cerrar, digamos, con el tema de aquí de la Sabana de Bogotá y entrar en lo de la gestión, pues entender que estos sitios con arte rupestre realmente están todos en riesgo. Estamos en una zona la más poblada de Colombia, en una población, yo creo que con los municipios y todo suman, no sé, unos 12 millones de habitantes, que están en una necesidad de ampliar los frentes urbanos y agrícolas, etcétera, y de explotación minera. Entonces, todos estos sitios están en un grave riesgo. Por eso es que nosotros no nos fuimos a Chiribiquete ni a la Lindosa, sino que nos quedamos en la sabana de Bogotá, estudiando el arte rupestre porque es urgente. No solamente, desde luego, entenderlo, sino también hacer acciones para mitigar esta destrucción porque lo estamos viendo perder ante nuestros ojos. Esto es un ejemplo de lo que está pasando. Por ejemplo, en el Cerro de San Mateo en Soacha quedan algunos pocos sitios con arte rupestre y todo ya finalmente es una isla que está rodeada por urbanización, que son urbanizaciones que se establecen luego de que hay una explotación minera. Entonces, finalmente ese es como ya el gran guión que conocemos, no solo en Soacha, sino también en Mosquera, en Boyacá, en estos municipios y de pronto llegarán en otros en frentes más adelante, ¿no? ¿Cuál es la solución? Nuestra solución, lo que hemos tratado de proponer y ya como ustedes vieron el resultado en algunos municipios, finalmente son acciones de conservación preventiva a través de la apropiación social del patrimonio, porque lo que necesitamos es que este patrimonio sea apropiado, sea reconocido, sea querido por la gente, y para eso se necesita estrategias para acercarlos. No se trata como otras tendencias que hay que es que hay que cerrar los sitios, no hay que decirle a nadie dónde están, no, al contrario. Nosotros le apostamos es más bien a la visibilización pública, desde luego bajo estrategias planificadas y sostenibles con los espacios, a través de pedagogía, turismo, desde luego la investigación participativa, que es nuestra línea de acción, o también resignificaciones y muchas otras formas que pueden aparecer, pero que desde luego todas están enfocadas hacia, uno, la protección, dos, la conservación, y tres, el aprovechamiento de estos sitios, porque finalmente no se trata tampoco de tenerlos ahí aislados, sino que cumplan un rol en la sociedad actual. Eh, Finalmente esta gestión pues la hemos venido enfocando hacia, como les decía, la protección, pero la protección normativa, es decir, estos inventarios no se hacen solo para un conocimiento académico, sino básicamente para que sirvan de herramienta para la construcción de los planes de ordenamiento territorial de cada uno de estos municipios. Sin eso, esto no tiene ningún sentido, porque la idea es que una vez en el plan de ordenamiento territorial, pues cumplan pues sean reconocidos y se haya una norma que garantice su protección. Desde luego también el establecimiento de planes de manejos arqueológicos para establecer áreas protegidas en torno a algunas de estas concentraciones que ya han habido adelantos. Una vez se desarrolló lo de, por ejemplo, lo de Soacha, ya existen algunos planes de manejo para sitios específicos y estamos adelantando en otros municipios en este momento, algunos como el que les mostré de Huasca, que ya también se hizo ese plan de manejo. Bueno, la idea sería hacer declaratorias de áreas protegidas, pues eso ya le compete al ICANN, pero es una propuesta. En todo caso, lo importante es poner en valor estos lugares, resignificarlos. Aquí en el fondo vemos una fotografía de uno de los casos modelos que me parece como digno de replicar, que es una cantera que en su necesidad, digamos, de hacer una recuperación ecológica de un espacio que ya había alterado, ellos aprovechan y establecen como un sitio en torno a una piedra pintada
y lo llaman como un parque arqueológico, un centro cultural para acoger visitantes y finalmente generar también una estrategia de conservación, no solo del arte rupestre, sino también ambiental, ¿no? La idea, en todo caso, finalmente, es que este arte rupestre, más que un asunto de investigación, más que un objeto de estudio, finalmente sea un recurso para la gente. Por eso nosotros decimos que el arte rupestre, más que piedras, es una cuestión de gente. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé el tiempo, si me faltó, me sobró, pero agradezco la atención. Gracias a ti, Diego, por esta intervención. También a Ángela, muchísimas gracias por estar en esta mañana en este espacio, habernos contado mucho acerca de sus investigaciones.